Buen día, mi nombre es Daniel Rojas, perteneciente a la sección número 3 de segundo año. Hablarles acerca de los biomateriales utilizados durante la obturación. A continuación, los biomateriales utilizados durante la obturación temporal. Primero tenemos el cemento de óxido de zinc y eugenol. La manipulación consta de la disposición de lo que vendría siendo el polvo. Primeramente, se toma una cantidad de polvo dependiendo de la medida que se va a utilizar. Generalmente va a ser una cucharada enrasada conforme a la medida del fabricante. Luego, esta se coloca sobre una superficie que ya sea una superficie de una tableta de vidrio o una superficie por un cuadernillo. Esta se coloca y se divide en dos partes iguales. Generalmente es importante seguir las instrucciones referidas por el fabricante. Ahora, en la disposición del líquido vamos a colocar una gota de líquido en la superficie ya sea de vidrio o del cuadernillo en una esquina, aproximadamente 5 centímetros de distancia. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a proceder a la primera fase de mezclado, que se toma la primera parte separada de este polvo y se integra a la gota de líquido. Esta se empieza a mezclar con un espatulado que va a durar entre 10 a 15 segundos para integrar, y el propósito en este espatulado es humectar las partículas de este polvo. Ahora, el movimiento espatulado va a ser como si fuera de untar mantequilla. Ahora, en la segunda fase de la mezcla, vamos a integrar la otra parte del polvo que hemos separado para luego integrar todo. Este espatulado va a tomar de 15 a 30 segundos para que quede bien consistente. Finalmente, luego de realizar este espatulado, vamos a retirar toda la cantidad con una espátula y se va a tomar la cantidad necesaria con el instrumento o la espátula. Vamos a realizar una prueba de cómo quedó esto con una prueba de consistencia, que se procede a tomar una espátula, luego se pone o se empala en el cemento y luego se ala hacia arriba. Dependiendo de la longitud del hilo va a ser la consistencia. Entonces, mientras más consistente sea nuestra mezcla, menor va a ser la longitud del hilo al momento de levantarlo. También en el brillo de la superficie. Esta apariencia nos da a entender que tiene propiedades de adhesión y también de que está lista para usarla. Tenemos el cemento de óxido de zinc con polisilioxanos. Esta es una mezcla que se realiza y se manipula con una relación líquido-polvo con 1:5:1. Esta se debe realizar sobre placas de vidrio que no absorban la humedad. Esta se debe realizar se debe mezclar con esta relación, es decir, más polvo que líquido, y se debe realizar rápidamente. Se debe tomar una gran cantidad de polvo y se coloca en el líquido y se mezcla rápidamente con espatulado para luego mantener, cuando ya tenga estas propiedades, como la anteriormente mencionada, que esté brillosa, está lista para utilizar, y hay que utilizarla rápida antes de que pierda esta propiedad. Luego vámonos con los compómeros, que es otro biomaterial utilizado en la obturación temporal, pero para esto necesitamos seguir algunos pasos, como por ejemplo el aislamiento absoluto del campo operatorio. Se necesita limpiar la mezcla con piedra pómez con agua, se necesita lavar y secar. Luego procedemos a colocar el monocomponente y lo dejamos actuar durante 30 segundos en calidad de primer. Luego procedemos a secar con chorros de aire y fotopolimerizar el primer. En este caso, nosotros observaremos, luego de fotopolimerizar, una superficie brillante sobre la pieza dental que está impregnada. Luego procederemos a colocar el monocomponente, pero en el caso en función de adhesivo. Es decir, que ahora lo vamos a colocar directamente sin esperar el tiempo de acción de 30 segundos que esperamos a un principio. Y en este caso vamos a de una vez fotopolimerizar. Finalmente vamos a colocar lo que vendría siendo el compómero en la cavidad que vayamos a trabajar por capas. La restauración se va a hacer por capas para evitar la contracción volumétrica de la polimerización. El cemento de fosfato de zinc. Por otra parte, este cemento al momento de unir el líquido con el polvo, se va a realizar un procedimiento, una reacción química que va a ser denominada como una reacción química exotérmica.
Entonces, esta se basa en que el líquido ácido va a disolver la superficie del polvo alcalino. Teniendo en cuenta esto, vamos a tomar en cuenta que vamos a colocar en este procedimiento, vamos a utilizar una placa de vidrio o de cristal, porque esta no absorbe la humedad. Entonces vamos a colocar la gota de líquido en una esquina y vamos a dividir lo que vendría siendo el polvo en 4 o en 6 partes iguales. Pero todo va a depender de cómo sea la marca y de cómo lo indique en cuanto a proporciones. Pero generalmente la proporción de líquido, polvo o polvo líquido va a ser 2.5 gramos por 1 mililitro de líquido. 2.5 gramos de polvo por 1 mililitro de líquido. Ahora, teniendo en cuenta esto, se va a colocar lo que vendría siendo la gota de líquido en una de las esquinas, y después de haberlo dividido en 4 o 6 partes iguales, lo que va a hacer es integrarse una parte y se va a espatular por 15 segundos. Luego se integra otra parte y se va a espatular por 15 segundos. Esto puede dar una media de 60 a 120 segundos de espatulado. Todo depende como sea y como venga la marca y de cuántas proporciones hay que aplicar. Ya teniendo en cuenta esto, el cemento va a estar listo para colocarse y aplicarse. Continuando, ahora vamos a hablar acerca de los materiales, los biomateriales utilizados para la obturación provisional. Tenemos el cemento de óxido de zinc con polivinil, que estos generalmente vienen el polvo y el líquido. El líquido, por otra parte, es viscoso. El peso molecular en conjunto con la concentración del ácido poliacrílico varían según la marca del cemento. Teniendo esto en cuenta, vamos a trabajar este cemento por una loseta de cristal o de vidrio que no absorba la humedad. Ahora, en este momento hay que tener en cuenta que no se puede dispensar el líquido mucho antes de realizar la mezcla, porque esta puede tener una evaporación de agua, y en el momento de realizar la mezcla, ya que este evaporado va a ser muchísimo más viscosa la consistencia. Por otra parte, se recomienda dispensar el líquido e inmediatamente el polvo para luego espatularlo. Se recomienda utilizar mientras que esta mantenga su brillo, que es la que indica que tiene esa propiedad de adhesión. Tenemos por otra parte las pastas de hidróxido de calcio, que en cuanto a la disposición, estas se pueden tener en una disposición volumétrica de polvo líquido similares. Esta permite incluso hasta un margen de error de 20% y no va a ocurrir nada. Pero si se coloca un exceso de hidróxido de calcio, va a eliminar un espacio entre la base intermedia, que es la resistente. Ahora hay que tener en cuenta que la manipulación se basa en utilizar una espátula y en cuanto a la mezcla, a realizar un espatulado de 10 segundos como máximo, hasta buscar un color estable. Luego de esto hay que tener en cuenta que también hay que realizarlo de forma circular en una superficie pequeña. Se recomienda un fraguado al final de 2.5 a 3.5 minutos. Tenemos el óxido de zinc con eugenol. Esta preparación se divide en dos tipos, depende del tipo. Si es el tipo 1 se utiliza para cimentado, y si es el tipo 3 se utiliza para base u obturación provisional. Teniendo esto en cuenta, vamos a tener una relación volumétrica de polvo y líquido de 4 a 1, es decir, 4 gramos de polvo a 1 mililitro de líquido. Teniendo esto en cuenta, vamos a realizar un espatulado bastante vigoroso y extendido sobre lo que vendría siendo la superficie, para obtener la consistencia que se está buscando dependiendo del uso. Tenemos la disposición de gota, si es la que se busca para hacer cementado, y la de masilla, si se busca hacer base o para la obturación provisional. Teniendo esto en cuenta, tenemos el óxido de zinc sin eugenol, que esta se utiliza para cementado como también para lo que vendría siendo la obturación provisional, pero a diferencia es que esta puede ser utilizada y se puede utilizar posteriormente de forma definitiva. Se le puede agregar un cemento o materiales para obturación a base de resina, ya que el eugenol inhibe la polimerización de los otros materiales. La forma de tratar y espatular este componente se hace de forma similar a la que yo expliqué anteriormente. Ahora, tenemos el cemento de fosfato de zinc. Hay que tener en cuenta que las mediciones volumétricas en relación polvo líquido van a ser de polvo 1.4 gramos, de líquido 0.5
mililitros, dependiendo también de cómo lo vayamos a utilizar. En este caso se va a emplear utilizando poco a poco, integrando el polvo al líquido, realizando un espatulado en una superficie de una loseta de vidrio, de cristal, que sea extensa para que podamos realizar un movimiento extenso a lo largo de todo lo que vendría siendo la loseta en esos 15 segundos, para luego recogerlo todo, inmediatamente llevarlo a la cavidad aislada y colocarlo, ejercer presión durante un momento hasta que ésta se endurezca. Hay que tener en cuenta que el diente debe estar previamente barnizado. Luego de esto, tenemos en cuenta que hay que tenerlo en presión hasta que endurezca. Lo retiramos. Hay que proteger lo que vendrían siendo los márgenes con el mismo barniz, y al final, para eliminar el exceso de cemento, vamos a fraguarlo. Vamos con el siguiente, que es el cemento de policarboxilato de zinc. Requiere de la preparación dental antes de la manipulación de lo que vendría siendo el material a utilizar, el cemento en este caso. Vamos a preparar el diente colocándole el ácido acrílico al 10% por unos 15 segundos. Luego de este tiempo se va a enjuagar el diente y se procede a realizar la mezcla. Hay que tener en cuenta que el diente debe estar aislado. Se realiza la mezcla. En cuanto se realice la mezcla, hay que durarlo mínimo y máximo 30 segundos. Hay que darle, luego llevarlo a la cavidad, colocarlo, y en este momento hay que esperar a que se endurezca para luego retirar el excedente de cemento. Muchísimas gracias.